He estado a punto de saludarte como Francesc Murakami. Francesc Miralles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, hubiera sido gracioso eso, porque Sí. es verdad que he leído casi todas sus novelas. Ah, sí, casi todas. Bueno, ahora enseguida hablamos de un artículo que desde luego escribiste, creo que hace 3-4 años, ¿no? Recuerdo Sí, de 2019. hace 3 o 4 años, Sí. que fue cuando había salido su última novela, porque la nueva, ahora hablaremos de ella y tardará un poquito más en aparecer en español, que era La muerte del comendador. Ahí hice un artículo así un poco insólito de las 5 lecciones para el arte de vivir de este autor tan particular y tan leído. Claro. Luego hablamos de ello. Luego hablamos, pero por eso decía que para extraer la esencia de esas lecciones para el arte de vivir, ya sospechaba yo que deberías haber leído una amplia parte de su obra, como mínimo. Bueno, que hablamos hoy de Murakami y la gente dirá, ¿qué pasa? ¿Cuándo se va a decidir el próximo Nobel de Literatura? Porque hablamos mucho de Murakami aquí siempre cuando salen las quinielas. No tiene nada que ver con eso. Sí. Lo que sale ahora es, al menos en abril ya allí en Japón, su próxima novela. ¿Qué sabemos de esta novela? Exacto. Y bueno, haciendo un inciso, a Murakami le darán el Nobel cuando se lo den a Stephen King. O sea, nunca. Ya. Bueno, igual la academia Porque nos para ganar sorprende. el premio Nobel en el pasado era distinto, pero hoy en día si vendes mucho te penaliza y ya sales de todas las quinielas. Ya. ¿Tú crees que ese es el problema que tiene Murakami? Bueno, sí, el jurado del Nobel siempre busca sorprender. Ya. Entonces, por eso aparecen autores de los que nadie tiene noticia, como hace un par de años un autor de Zanzíbar, que yo estuve en Zanzíbar y ni allí sabía quién era. Ni allí. O sea, imagínate. Entonces, bueno, en el caso de Murakami también hay que decir que no es profeta en su tierra. Luego vamos a ver cómo en Japón los críticos le tienen bastante ojeriza. Pero Sí, ahora lo que se ha anunciado... aquí también últimamente, aquí también le dan. Aquí también puede ser. Sí. Y exploraremos las razones. Pero lo que se acaba de anunciar, que ha sido una nota que ha publicado su editorial japonesa, Shinchosha, es que el 13 de abril en Japón sale su nueva novela después de 6 años de elaboración, que tendrá nada menos que 1.200 páginas. No, me parecen pocas páginas para una. Poquitas, sí. 1.200 páginas. Madre mía. Va a ser, no sé, quizás papel Biblia y con la letra muy pequeña. Ya. Y se llama La ciudad y sus muros inciertos. Madre mía, pero hace ya muchos años, ¿no? ¿Cuántos? Desde 2017 que no publicaba nada Murakami. Sí, que fue la de... ¿La muerte del comendador, puede ser? Killing Commendatore, se llama en inglés. La muerte del comendador, que salió en 2 tomos y que también equivaldría a sus 800-900 páginas. Y aquí nuevamente parece ser que es una historia de misterio, 100% Murakami. No nos dan más datos y lo único que sabemos es que saldrá en abril en Japón a un precio de 2.970 yenes, que son unos 21 euros. Sí. Y que rápidamente en todos los países donde se publica este autor, que son unos 50, los traductores van a tener mucho trabajo. O sea que la esperamos más o menos para el otoño, para la campaña previa a Navidad aquí en España, puede ser, como muy pronto, ¿no? En septiembre, octubre yo creo que ya la tendrán. Vale. De momento hemos visto la portada japonesa, que es negra con kanjis blancos. Hay unos extraños símbolos y vamos a ver lo que ha hecho este autor, que hoy día tiene ya 74 años y que debutó con una novela muy alternativa y rockera y de bar que se llama Escucha la canción del viento. Oye, ¿por qué crees que le tienen tanta ojeriza allí los críticos de su país? Sí, mira, en primer lugar, porque gusta mucho en Occidente. Entonces, si gusta mucho en Occidente, a los japoneses no les debería gustar, o así es como ellos lo entienden de manera polarizada. Luego, a la crítica, al menos a la japonesa, le molesta que sea el novelista más leído del mundo ahora mismo. A ver, si hablamos de subgéneros o de géneros literarios, como por ejemplo la novela romántica, pueden haber autores que venden más que él, pero en lo que se considera literatura, y guste o no es literatura, lo que hace Murakami sí que es el más vendido del mundo, y eso lo que hace es levantar muchas ampollas, por otro lado. Bueno, veo que entonces en eso no nos distanciamos tanto de la cultura o de esa parte de la condición humana japonesa. No tanto. Pero luego hay una cosa más misteriosa, sí. Y es que muchos críticos japoneses sospechan que las novelas de Murakami no las escribe originalmente en japonés,
sino que las escribe en inglés. Vale. Y son traducciones, en realidad. Y hay un motivo para pensar eso, y es que en su ensayo ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, que por cierto es un ensayo bastante aburrido, nada que ver con el Mientras escribo de Stephen King. De Stephen King. Tú eres más de Stephen King, entonces, por lo que veo, ¿no? Bueno, que a mí me encanta leerlo, pero como novelista. Sí. Creo que como autor de no ficción es un muermo, pero como novelista me encanta. Entonces, él habla de cómo construyó su primera novela, ¿no? La de Escucha la canción del viento. Entonces parece ser que primero la escribió a mano en una libreta con una plumilla, y cuando la hubo terminado, la escribió en japonés, le pareció que era todo como muy alambicado, demasiado adornado, muy pegado a la tradición japonesa. Entonces hizo un ejercicio que lo explica en ese libro, que fue traducir al inglés todo su libro, porque él sabe bastante inglés y ha sido traductor. Entonces cogió esa libreta, esas 400, 500 páginas, y empezó a traducirlo al inglés, que es un idioma en el cual tenía un vocabulario mucho más limitado. Claro, y por lo tanto tiene que ser, claro, mucho más directo, mucho más limpio, sí. todo. Entonces, claro, eso que había escrito de esta manera florida, al pasarlo al inglés, quedó un poco telegráfico. Entonces dijo, y ahora lo cojo del inglés y lo vuelvo a pasar al japonés. Con lo cual se creó el estilo Murakami, que todos conocemos, que es de frase corta, poco adjetivo, muy directo, muy... como un teletipo, que es lo que lo distingue y lo que da rabia a mucha gente que le gusta otro tipo de literatura, ¿no? Oye, espero que haya encontrado ya un atajo, porque si ahora la próxima novela, bueno, con razón, si lleva ya 6 años sin publicar nada, para escribir 1200 páginas y las tienes que escribir primero en japonés, traducirlas, volver a traducirlas, etcétera, pues claro, eso también tiene su trabajo. Entonces, a ver, ¿qué lecciones podemos sacar? Lecciones de Murakami para la vida, decías. Exacto. Esto fue un artículo del 2019 con motivo de su anterior novela, y ahora podemos revisarlo un poquito, ¿no? Y entonces, sí que es cierto que debo haber leído como una docena de libros de Murakami, entre algunos de no ficción y sobre todo casi todos los de ficción. Me falta uno muy raro, del fin del mundo, que es uno desde el principio, pero lo pillaré antes de que salga la nueva. Entonces hay temas que se repiten, como en todos los autores y como en todos los filósofos, ¿no? Por ejemplo, en todas las novelas de Murakami, la soledad es la mejor vía al conocimiento. Ah, sí. Entonces podemos coger, por ejemplo, Kafka en la orilla, que es la historia de un chico que se escapa de casa y se refugia en una ciudad lejana, donde cada día va a una extraña biblioteca donde le pasan cosas muy raras. Entonces aquí lo que nos está transmitiendo es que el ser humano realmente, si quiere conocerse a sí mismo, tendrá que apartarse de la manada y encontrarse en algún lugar, a través de un viaje, a través de la introspección, a través de hacer algo que te aísle de los demás, ¿no? Por lo tanto, soledad igual a conocimiento y sabiduría. Esto está en todas las novelas de Murakami. Vale, tengo aquí delante tu artículo, ahora veo segunda máxima, segunda lección, sería... El mundo es imprevisible. El mundo es imprevisible. Exacto. ¿Por qué? O sea, las cosas parecen tener un orden, y eso también te diría que es así a nivel global, ¿no? Antes de la pandemia pensábamos que lo teníamos todo muy controlado, y luego vimos que ni esto estaba controlado, ni esperábamos tampoco la guerra de Ucrania, ni tantas otras cosas que van a suceder. Entonces, en un nivel más pequeño, en las historias de Murakami lo que muestran es eso. Por ejemplo, en La muerte del comendador, un hombre que cree estar felizmente casado, un día está desayunando, viene su esposa y le dice, mira, acabo de tener un sueño y tenemos que separarnos. Y él le pregunta, ¿cuál ha sido este sueño? Y dice, mira, es demasiado personal para que te lo pueda contar. Y ahí empieza su andadura solo, con un coche por todo Japón, que al final le ceden la casa de un pintor que está en una residencia, y allí nuevamente pasan cosas raras y hay una transformación. O sea, el mundo es tan imprevisible, la vida es tan imprevisible, que nos llevaría al tercer mandato, que es no hay que buscarle un sentido a nada de esto, ¿no? Porque hoy comentaba con una doctora en física cuántica, Sonia Fernández Vidal, que ella tiene la misma impresión, que a veces la realidad descarrila. Y parece como que nos metemos en un universo paralelo, y eso es muy de Murakami. Entonces, hay cosas que suceden que no tienen un sentido, no podemos encontrar la razón de por qué ha sucedido esto. Y te puedo poner un ejemplo muy simple. Mira, hoy fui al cine con un primo mío al que no veía desde hace 30 años. O sea, que no quedaba con él desde la adolescencia, porque es más pequeño que yo. Sí.
Y yo ya había comprado entradas para hoy. Y mi hermana me llama ayer y me dice, ya me ha dicho nuestro primo que mañana te operan. Ah. Y yo digo, ¿cómo que me operan? Sí, dice, me ha dicho que mañana te operan de próstata y que por lo tanto no puedes ir al cine y que habrá que hacerlo de aquí a un mes o dos. Digo, yo jamás he dicho algo así. ¿Cómo? Entonces empecé a escribir a este chico y a preguntarle qué es lo que había sucedido. Y él decía, no, pues sí hemos tenido esta conversación, y me lo mantenía. Y al final se dio cuenta que por error había estado invitando al cine a otra persona que se llama igual que yo, ¿no? Pero yo por un momento sentí que había entrado en un universo paralelo, claro, donde no estaba en el cine y estaba en el quirófano, ¿sabes? Claro, y que en realidad hay otro, tú mismo, pero en otro universo, a un Francesc Miralles le estaban operando de esto. Esto es te ha salido una historia Murakami total. Sí, ahí, ¿eh? Sí, y de hecho, hablando con la doctora Fernández Vidal, dice, si la teoría de los multiversos es cierta, todas las posibilidades se están dando al mismo tiempo, y hay uno de esos universos en los que Andorra está ganando todas las medallas en las Olimpiadas. Bueno, entonces, si esto es un caos. Si sobrevives al caos, ya has ganado. Exacto, si sobrevives al caos, ya has ganado, ¿no? Como decía David Bowie en el documental Moon Age Daydream, decía, hay veces que lo más heroico que puedes hacer es llegar al final del día. Entonces, si sobrevives al caos y no dejas que eso te abrume, no dejas que eso te paralice, ya es mucho, ¿no? Y en las novelas de Murakami vemos personas tiene mucha influencia de Kafka. En Kafka siempre el protagonista se enfrenta como a laberintos irresolubles. Y es un poco eso, ¿no? Si no dejas que el caos te supere, vas a encontrar algún tipo de salida. Porque, y esta es la última, es que el orgullo y el miedo son los que nos quitan lo mejor de la vida, entonces, ¿no? Hay que superarlos. Sí, el orgullo y el miedo nos pueden quitar grandes oportunidades, pues románticas, laborales, de amistad, de viajes, de mil cosas. Y en el libro de que hablo, cuando hablo de escribir, justamente, Murakami menciona una anécdota que él dice que es mágica y triste al mismo tiempo. Y es que en 1922 James Joyce y Marcel Proust coincidieron en el mismo restaurante de París y los pusieron en cena en unas mesas uno al lado del otro. No podía haber nada normal, entonces, en ese restaurante. Ambos se reconocieron porque los dos eran famosos en vida y se habían visto en foto, ¿no? Entonces, todo el mundo que estaba en el restaurante aguantó la respiración pensando que ahí se iba a dar el debate del siglo. Y la verdad que lo que sucedió fue que la velada tocó a su fin sin que ninguno de los dos se dignase a dirigir la palabra al otro, quizás por una cuestión de orgullo, ¿no? De competición, con lo cual se perdió la oportunidad de oír el debate literario más relevante del siglo XX. Ya, qué lástima. Bueno, y está constatada esa circunstancia. Sí. No es una leyenda urbana, sino que ocurrió así. No, ocurrió así, o al menos hay testigos que lo aseguran, ¿no? Entonces, la pregunta que nos pone Murakami es, ¿cuántas veces las personas normales nos habremos perdido una oportunidad personal o profesional por no haber querido dar ese primer paso, ¿no? Por no haber querido charlar con esta persona, por no haber tenido la curiosidad de preguntar, ¿no? Entonces, el orgullo y el miedo, pues, limitan nuestra vida y nos impiden vivir muchas novelas que están dentro de nosotros pidiendo ser abiertas. Seguiremos hablando de las cosas de la vida y nos daremos otra oportunidad para charlar la próxima semana. Francesc Miralles, amigo, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, buen día.